Hermanos, buenas noches familia de Facebook, buenas noches familia del teléfono. Lindo es estar juntos nuevamente. Y mis hermanos, hay gente que ataca la Biblia, que dice que en la Biblia hay contradicciones, ¿no es cierto? Y en esta noche vamos a estudiarlo con un corazón sincero, un corazón abierto. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que nos hable a través de su bendita palabra. Esa manifestación, esa revelación que nos dejó por escrito. Y por eso, mis hermanos, simplemente le vamos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro por excelencia, es nuestro ayudador, nuestro paracleto. Gracias, bendito Dios, gracias, Señor. Oh, Señor, toca la vida de mis hermanos que están escuchando, expectantes, esperanzados de recibir una palabra tuya. Sé que tú vas a hablar, Señor, sé que tú envías palabras de lo alto, palabra de consuelo para aquel que está sufriendo, palabra de aliento para aquel que está desalentado, pero también una palabra direccional para aquellos que están buscando tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú estás vivo. Has resucitado, la tumba no te pudo retener y hoy estás con nosotros. Gracias, bendito Dios. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, en esta noche les quiero compartir, estamos estudiando la carta de Pablo a Timoteo y nos toca el capítulo 2. Miren qué tiempo, qué enseñanza. Dice en mi Biblia, instrucciones sobre la oración. Hemos estado viendo lo que es la iglesia, ¿no es cierto? Que es columna y baluarte de la verdad. Pero también la iglesia, decimos, es el lugar de los santos congregados y donde está la presencia del Señor. Usted sabe que puede tener miles y miles de personas reunidas, pero si no está el Señor en medio de ellos, solo hay una multitud. Pero qué lindo que es cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí y esas 3 personas pueden más que una multitud, porque el Señor está en medio de ellos. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: exhorto ante todo, requiero, demando, pido, ante todo, en primer lugar, cuando ustedes se congreguen, cuando la iglesia se reúne, lo primero que quiero que hagan, dice, que se hagan rogativas. Rogativas son oraciones públicas. La iglesia debe orar en público, ¿no es cierto? Cuando estamos congregados, pero también dice oraciones. Acuérdense, en rogativas son súplicas en público. Ahora viene oraciones. La oración tiene que ver con la adoración, con la reverencia a Dios. Nos dirigimos a Él con respeto, con palabras de alabanza, de gratitud en nuestras bocas, palabras confesando fe y palabras que confiesan nuestra creer en la palabra del Señor. Y dice la palabra también peticiones. Peticiones, mis hermanos, tienen que ver con intercesión. Allí la palabra en griego es eutachano, que quiere decir interceder, ponerse entre medio de 2, note esto, en el medio entre 2 partes enemistadas. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Y allí está el hombre, se ha separado de Dios. Y la iglesia es el medio que Dios quiere para reconciliar al mundo consigo mismo. Por eso, mis hermanos, tenemos que hacer oraciones de intercesión. Rogar al Padre, y dice a quién, por todos los hombres, pero también me dice que debo hacer con acciones de gracia. Acción de gracia, la palabra en griego es Eucaristía, y que quiere decir bueno, charis es gracia, buena gracia. Mis hermanos, cuando usted es agradecido, usted está demostrando que está en la buena gracia de Dios. Aquel que no es agradecido no ha gustado de la gracia, de la benignidad de Dios. Por eso, mis hermanos, si habéis pues gustado la benignidad del Señor, dice Pablo,
tenemos que ser agradecidos. Mi hermano, miren si no estar agradecidos, estamos vivos. Usted me dice, hermano, pero me duele un montón de los huesos, los músculos, todo el cuerpo. Pero yo te digo, te duele sentir dolor porque estás vivo. Los muertos no pueden experimentar dolor. Aquellos que ya tienen una diabetes avanzada han perdido la sensibilidad en sus miembros y no experimentan el dolor. El dolor no es más que el signo de que hay algo que tiene que ser corregido, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y leo así de corrido, exhorto ante todo, en primer lugar, cuando ustedes se congreguen, hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Noten, por todos los hombres, por los que me gustan y por los que no me gustan, por los que estoy de acuerdo y por los que no estoy de acuerdo, por aquellos que yo considero aún enemigos de la verdad, enemigos de mi país, por eso también tengo que orar. Muchas veces oramos por Israel y está bien, pero también dice que tenemos que orar por todos los hombres. ¿Sabes por qué? Porque el mundo y su plenitud, todo lo que en él habita, la tierra y su plenitud, son del Señor. Todo ser humano, todo ser viviente pertenece al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, nuestra tarea es orar por todos los hombres. Y usted va a decir, ¿por ese también? Sí, Señor, por ese también. Y vamos a ver en esta noche. Note que dice por todos los hombres, por los reyes. Y ahora no tenemos reyes, ¿no es cierto? Pero sí hay presidentes y hay dictadores también, ¿no es cierto? Dice por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahora, estar en eminencia no significa que hayan llegado por medios legítimos al poder. Porque yo por muchos años, yo me crié en un país, Argentina, donde los golpes de Estado estaban a la orden del día. Cuando a un presidente no le gustaba a un grupo de gente, iban y le pedían a los militares para que lo sacaran. Y ahí venía el golpe de Estado, ¿no es cierto? Y yo quisiera saber aquellos que dicen Dios pone reyes y quita reyes, que hubieran contestado allí en Argentina cuando te acostabas con un presidente y al otro día te levantabas con otro presidente. Mientras vos dormías habían cambiado el presidente. Por eso, mis hermanos, pidamos sabiduría de lo alto para ser entendidos y no repetir frases hechas. Y dice la palabra por los reyes y por todo lo que están en eminencia. Y dice la palabra para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, mis hermanos, está lindo, dice, bueno, vamos a orar por esto, pero hay dos cosas que en esta noche tenemos que ver. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice que tiene que orar por las autoridades, por los presidentes, por los reyes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, mis hermanos, dos cosas que quiero que veamos juntos. En ese tiempo, allí Pablo está escribiendo la carta y estaba el Imperio Romano sojuzgando, subyugando a la nación de Israel. Estaban, cautivos. No tenían libertad, perdón. Tal es así que cuando Jesucristo resucita, la primera pregunta que le hacen los discípulos no es, Señor, ¿eres tú? No, simplemente dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Nos volverás la autonomía política en este tiempo? ¿Harás de Israel la nación de Dios? Y miren que ahora se habla tanto de hacer una nación cristiana, ¿no es cierto? Y allí los discípulos, ¿harás Israel de nuevo de Dios? Y que no tengamos que depender del imperio romano, de la esclavitud, de unos paganos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? En ese tiempo estaba Nerón de emperador. No gobernaba directamente, pero gobernaba sobre el que los gobernaba a ellos. Pero era el emperador y pertenecía a Israel, estaban dependiendo, ¿no es cierto? Era una colonia del imperio romano. Tal es así que le habían cambiado el nombre, ahora la llamaban Palestina, ¿no es cierto?
porque ellos querían que desapareciera Israel del mapa. Hasta le cambiaron el nombre a un emperador Claudio. Pero noten una cosa, mis hermanos. Y ahí está Nerón, uno de los emperadores más déspotas, más crueles. Mi hermano, las aberraciones que hacía no tenían nombre. Un tipo muy terrible. Que agarró, abría a los cristianos y incluso lo llenaba de brea, ¿no es cierto?, de alquitrán, y le prendía fuego y hacía cosas horripilantes. Mire que cómo se habrá sido pervertido sexualmente hablando, que se acostaba con su madre y él mismo después la mandó a matar, a la madre. Ese sí que era un hijo de buena madre, ¿no? Porque mandó a matar a la mamá. Pero no solo eso, después se casó con una media hermana a la que la agarraba a patadas y a trompadas y le hizo cortar las manos, y no obstante con eso la mandó a ahogar y después la degolló, para que no quedara duda de que la había matado. Pero va a terminar, ¿no es cierto?, antes de terminar sus días, va a morir a los 30 años y se va a suicidar, como todos aquellos que son poseídos por demonios, ¿no es cierto? Y antes de suicidarse, él se va a casar con un hombre. Fíjense todas las novedades que introdujo este personaje llamado Nerón, hasta el matrimonio homosexual. O sea que eso no viene de ahora, ya viene de aquel tiempo. Lo lindo que se casó con un hombre pero vestido de mujer, con toda la ceremonia, la pompa, una parodia de lo que eran los casamientos cristianos, ¿no es cierto? Ahora, ahí a esa clase de individuo, Pablo le está diciendo que debemos orar por los que están en eminencia, por los reyes, por los emperadores, por las autoridades. Ahora, Pablo también había escrito allí a los Romanos, capítulo 13, vayamos rapidito en esta noche, capítulo 13 de la carta a los Romanos, y van a ver que dice que no hay autoridad, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mis hermanos, está clarita la palabra del Señor, debemos someternos a las autoridades superiores, porque dice que no hay autoridad, todas las autoridades han sido constituidas por Dios. Y entonces usted me va a preguntar esta noche, ¿Nerón fue puesto por Dios? No, tenemos que tener en claro esto, mi hermano. Cuando la Biblia habla de autoridad, habla del orden establecido, porque toda sociedad necesita un orden, necesita una cabeza, una autoridad que oriente, que organice una sociedad para conservar, para mantener un orden, ¿no es cierto? Si no es un caos. Así como Dios puso en la familia el orden donde el hombre tiene que ser la cabeza, pero no solamente el que manda, sino el que provee, el que protege, el que hace de sacerdote, el que ministra el servicio, el culto a Dios en el hogar. El sacerdote del altar familiar tiene que ser el hombre, ¿no es cierto? Pero también, mi hermano, el hombre tiene que ser el profeta de la voz de Dios para su familia, donde los hijos, vaya que si necesitan consejo muchas veces. ¿Y dónde van a buscar consejo? Ahí tiene que estar papá con un oído afinado, oyendo la voz de Dios, conociendo las sagradas escrituras, mis hermanos. Y allí está el orden establecido por Dios. Y dice que los que se oponen a las instituciones, a lo establecido por Dios, se oponen. Y no, mi tema no es la política, ¿no es cierto? Pero ustedes pasa, acá en Estados Unidos hubo un problema, ¿se acuerdan? El famoso 6 de enero, cuando un grupo de un partido no acataron la decisión de las elecciones y hubo tremenda revuelta.
Y mi hermano, el país está como está porque nos está faltando el respaldo de Dios. Dice que los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, se oponen y acarrean, note, ¿qué cosa? Noten, vamos a volver para que no quede en duda, mis hermanos, cómo tenemos que orar por las autoridades. Porque si no, Dios no va a contestar. Fíjense, de modo que quien se opone a la autoridad, el versículo 2 del capítulo 13, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué las cosas no están yendo bien en este momento en la economía, en el orden mundial? ¿Por qué la bolsa de valores cae tanto, mi hermano? Porque hemos acarreado condenación. Hemos resistido la autoridad. A veces, pero hermano, pero usted quiere que usted es del partido de los perversos, de los liberales. No, tengamos cuidado. Acuérdense que en Roma estaba el emperador Nerón y tenían que someterse de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es que tenían que orar. Pero ¿cómo me voy a someter? Orar para que Dios cambie las cosas. Ahora viene la otra pregunta, mis hermanos. Fenómeno, ahora soy cristiano. Antes era de tal partido, espero que ahora digan, ya ahora soy de Cristo, ¿no es cierto? Hay gente que dice, bueno, antes era de ese partido, ahora soy del partido y de Cristo. No. En un corazón dividido Dios no quiere. Él quiere, hijo mío, dame tu corazón. El corazón del creyente, Dios no lo comparte con nadie. ¿Me van siguiendo? Él quiere sumisión, obediencia absoluta a Él. Total sometimiento a Él. Si Dios no gobierna totalmente tu vida, déjame decirte que no es Dios a quien servís. Es un ídolo, porque a un ídolo vos le podés poner condiciones. O sea, no, pero esto sí, pero esto no. No. A Dios o se lo obedece total y absolutamente, o si no lo hemos degradado a un ídolo. Tengamos cuidado, y Dios no contesta, y por eso tenemos que andar manoteando, buscando ayudas por todos lados, porque estamos ante un Dios ausente muchas veces. Y tenemos que entender una cosa, ya desde el principio de la creación, Dios estableció la autoridad. ¿Se acuerdan cuando Dios crea a Adán y a Eva? Allí a Adán Dios le dio la potestad de sojuzgar la creación, que tuviera dominio sobre los animales, sobre lo creado. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó? Él va a caer en desobediencia, va a desobedecer la autoridad, dejó de someterse a la autoridad de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando el hombre, por más presidente que se diga, por más pastor, por más apóstol que se diga, cuando pierde y acá hay una palabra de Dios, cuando el líder que Dios puso, que Dios estableció, que Dios permitió estar en el cargo, no se somete a Dios en su espíritu, el pueblo se le va a sublevar, mi hermano. Muchas veces vamos a tener que andar sermoneando a la gente porque no tenemos autoridad. Autoridad es la capacidad para influenciar en los pensamientos y en las conductas de la gente. Y un líder es aquel que mueve a la gente en pos de una causa en común. Y vaya qué causa en común más linda, el Evangelio de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, si estás anhelando un puesto de liderazgo, antes, hacete amigo en los secretos de Dios, sometete a Dios, humillate delante de Dios, porque Él es quien exalta a su debido tiempo. Decía, Dios le da la autoridad, aquella autoridad, aquel hombre bajo autoridad, ¿no es cierto? Aquella autoridad delegada se subleva ante Dios, no le hace caso, desobedece, siguiendo la invitación, la tentación de una serpiente. ¿Se acuerdan? Cuando él tenía autoridad sobre todo lo creado, sobre todas las criaturas, viene y lo va a engañar una serpiente, cuando él con una sola palabra lo hubiera mandado a callar. Pierde la autoridad, ¿no es cierto? Y después viene Jesucristo, ustedes se acuerdan, cuando Él va a ser llevado por el Espíritu Santo, cuando después de haber sido bautizado, ¿no es cierto?, de haber recibido el testimonio del Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Juan va a decir que vio al Espíritu Santo descendiendo en forma corporal de paloma y que se posó sobre Jesucristo. Después de esa experiencia gloriosa,
el Espíritu Santo lleva al Señor Jesucristo al desierto y era tentado por el diablo. Y si estuvo 40 días y 40 noches sin comer, al final de los cuales tuvo hambre, dice. Y entonces ahí vino el tentador, Satanás, y entre otras cosas, dice, lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta, le mostró todos los reinos. Note esto, porque hay hermanos, yo los respeto, pero no estoy de acuerdo con ellos, que dicen de que no, que si toda la tierra pertenece al Señor. Sí, pero escúcheme, el diablo le va a decir, mira, todos los reinos, todo lo que ve los reinos de este mundo me han sido entregados a mí. Y te los voy a dar si tan solo te postras y me adoras. Note, tremendo. Ahora el Señor no le dijo, diablo mentiroso, salí de acá que estás mintiendo, todos los reinos son míos. No, no, no. Él le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mi hermano, nuestra decisión de corazón no tiene que ser los bienes materiales, ni siquiera el dólar, ni el oro. Nuestra decisión de corazón es adorar al único Dios verdadero. Mi hermano, cuando Adán podía haber servido a Dios, cuando aún David, Saulo, Salomón, que fue el hombre más rico del mundo, nunca vio un billete de $1, mi hermano. Nunca, nunca. Andá a hablar cuando estés en la gloria, habla con el rey David, decir cuántos dólares tuviste, ¿conociste? No, mi hermano. Tenemos que ir a lo eterno, a lo más profundo, no ver las cosas que se ven. Dice que lo que se ve son temporales. Por eso, mi hermano, y no te quiero asustar, pero los viernes estamos estudiando allí con los hermanos en la iglesia, en el estudio presencial, en el Apocalipsis, y vos ves que las señales de los últimos tiempos va a haber 3 marcadores muy grandes, muy notables. Uno va a ser las grandes plagas. Van a venir pestes con cual no las hubo nunca. Mi hermano, ya tuvimos una pruebita con el COVID, ¿no es cierto? Póngale que se dijeron tanta barbaridad, de que fueron inventados, que esto, que el otro, pero que murieron un montón de gente, eso no es mentira. Mi hermano, peste, van a salir de todos lados. Ahora se está hablando que no vamos a tener antibióticos. ¿Por qué? Porque ahora los hombres, con la sabiduría humana, están cerrando los centros de investigación, de desarrollo de nuevas medicinas, de estudios para la salud, las están cerrando porque se oponen a ello, y ellos están dejando, los laboratorios están dejando de investigar acerca de antibióticos. Y ustedes saben que los antibióticos te curan una vez, pero después esa cepa que te curó hace un tiempo va a mutar, y esos antibióticos no te sirven porque todas las bacterias, los gérmenes mutan, van cambiando. Y si los laboratorios no desarrollan antibióticos, aparte del otro tema, el mundo está tan monetizado que lo que no produce grandes cantidades de plata, no sirve. Usted sabe que un antibiótico, ¿quién va a tomar antibióticos 2 o 3 veces en la vida? Es muy raro que una persona necesite antibióticos tan seguido, ¿no es cierto? Entonces no es una gran venta los antibióticos, se están dejando de lado la investigación, el desarrollo. O sea, la Biblia habla de que va a haber tremendas plagas, y mi hermano dice que la 1/3 parte de la población va a morir por las plagas. Tengamos cuidado, mi hermano, tenemos que volver a la fe. Tenemos que tomar la palabra de Dios en serio, mi hermano. ¿Me va siguiendo? Habla también de grandes hambrunas van a venir sobre el país. Y yo te digo una cosa, mi hermano, hoy en los Estados Unidos la bolsa de valores cayó como más de 1000 puntos. ¿Por qué? Por unas decisiones que está tomando el presidente. Ahora noten lo frágil que es la economía, donde gente hace millones en una hora y los pierde en minutos. ¿Por qué? Porque viene el temor, ¿no es cierto?, de esto de las tarifas, que le aplican tarifas a medio mundo. Entonces la gente empezó a vender las acciones, y las acciones se desplomaron en la bolsa de valores. ¿Y eso qué provoca? El caos, provoca el aumento de las cosas. Y mi hermano, ¿quiénes son los que sufren? Los que están abajo.
los más pobres, ¿no es cierto? Va a haber mucha gente con hambre y van a morir de hambre. Usted va a decir, hermano, pero siempre hubo grandes hambrunas y gente muriendo de hambre, pero va a ser peor. Dice, hermano, qué trágico que está. No, hay que tener cuidado. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios no siempre te va a causar risa, no siempre te va a causar cosquilla. O nunca te cortaste con un cuchillo o con una hoja de papel. ¿Viste cómo arde cuando te cortás con una hoja de papel? Lo que será cortar con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la predicación de un hombre sabio son como clavos puestos en las manos. Y ahora resulta que hablamos de una palabra ungida, de una predicación ungida, ¿y qué hacemos nosotros? Aplaudimos. ¿De dónde sale? ¿Dónde se leía en la Biblia eso que en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva aplaudía a los predicadores? Sí, está bien. Si querés aplaudir, pero no hay base bíblica para eso. ¿Por qué? Porque son como clavos las palabras de un predicador sabio. La predicación que no te molesta, que solo te acaricia, que te hace sentir bien, dudo que sea palabra ungida. Porque mi hermano, no estamos tan bien como para que todo venga con olor a rosas. Y mi hermano decía, pestes, hambre. Dice que 1 kilo de pan va a costar el salario de un día de trabajo. Y de pan de cebada, uno de los panes más baratos que había en aquella época. Y así tantas cosas. El dinero va a ir perdiendo el valor. Y se habla incluso hasta la pérdida del valor del dólar. Hay muchas cosas, mis hermanos, que el mundo están haciendo tambalear al mundo. Es tiempo, mi hermano, de que aquellos que hemos creído en el Señor nos afirmemos en la palabra de Dios. Y fíjense en una cosa, ¿vieron? Dice Pablo que oremos por los que están en autoridad, pero ahora viene el otro tema. El mismo Pablo que le está diciendo a Timoteo que oren para que vivamos quietas, reposadamente en toda piedad y honestidad, habla después en la segunda carta, en el capítulo 3, fíjense en el mismo Pablo escribiéndole al mismo Timoteo, allí en la segunda carta, capítulo 3, le dice en el verso 1, también. Sí, aparte de todo lo que le vino enseñando, de todo lo que le vino diciendo, también debes saber esto, 2 puntos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y vaya que si los están habiendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, hombres amadores de sí mismos, egoísmo, arrogantes. ¿Conoce a alguno usted que esté en la política, que sea conocido? Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Mi hermano, muchas veces decimos que somos una nación cristiana, Estados Unidos, pero lamentablemente hay que decirle, una nación de la mayoría de los viejitos son abandonados por los hijos. Qué triste que aquellos viejos que un día cuidaron a los hijos, ahora que ellos necesitan ser cuidados, los abandonan en un home por ahí. No tienen lugar en la familia para aquellos que los trajeron al mundo. Y no es que yo esté buscando, ya que me sienta viejo, y esté buscando dónde van a caer mis huesos, ¿no es cierto? Pero mi hermano, esto también es sana doctrina, cuidar de nuestros viejos, de nuestros ancianos. Un mundo que se ha capitalizado tanto, que se ha monetarizado tanto, que nos importa más un timeshare, vacaciones, crucero, que los viejitos estén mejor cuidados. Dice, desobedientes a los padres, ingrato, alguien que no tiene gratitud por aquellos que los cuidaron cuando era chico. Yo me acuerdo, tiempo atrás, una persona, tuve un encontronazo, tengo que decirlo porque fue un encontronazo.
Cuando yo le dije, pero ¿qué vas a hacer con tu madre? Y bueno, ya mi madre se está haciendo encima y no pretenderás que yo la lave. Y yo le digo, esa mujer si te habrá lavado el trasero cuando vos eras chico. ¿Me vas siguiendo? Y ahora te da asco. Ingratos, impíos, no entregados a Dios. Buscamos a Dios por las bendiciones, por los beneficios, pero no nos damos a Él incondicionalmente. Sin afecto natural. Estamos perdiendo el amor por nuestros semejantes. Ya la vida no importa. Implacables. Me la hizo, me la paga. No sabemos perdonar. Calumniadores. Ya no basta con que seamos pecadores, sino que al pecador le agregamos calumnias también para hacerlo más pecador, más condenado todavía. Intemperantes, que no tenemos temperamento, que no tenemos templanza, mi hermano. Y la templanza me habla no solamente de una persona que aguanta, que resiste, sino también de alguien que puede servir de utilidad, templado, que no pierde el temperamento, que no arranca en ira, en cólera. Dice, aborrecedores de lo bueno, crueles, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Sí, lo vas a ver con una Biblia, sí, lo vas a escuchar hablando de Dios, pero ¿cómo viven? Vos podés creer en hombres que hablan de los valores cristianos y ya van por la tercera, la cuarta mujer. No, mi hermano, no nos traguemos el anzuelo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y entonces le dice Pablo a Timoteo que ore por las autoridades para que vivamos quietas, reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo te digo una cosa, mi hermano. Pablo le dice, también debes saber esto, que los hombres, no que los cristianos, los hombres van a ser así. Por eso es que hay que orar, mi hermano. La Biblia nos advierte y no seamos como los musulmanes. Alá lo dijo, ahora ya no hay nada que hacer. Dice, las cosas se van a poner de mal en peor. Y entonces, ¿para qué te manda la Biblia a orar? Mi hermano, tiene que haber un equilibrio en la palabra de Dios. Estoy de acuerdo que por orar no vamos a cambiar el mundo, no todos se van a convertir, no todos van a ser buenos. Pero yo tengo que orar porque es un mandamiento de Dios. Y hay dos razones que te da la Biblia por las cuales tenemos que orar por las autoridades. En primer lugar dice, y acciones de gracias por todos los hombres, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Y después dice, vivamos quietas reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué tengo que orar? Para que yo pueda vivir quietamente, pacíficamente, sin guerras, mi hermano. Las guerras dejan tantos mutilados, tantos locos, tantos hogares destruidos, tantos chicos huérfanos. Que no me vengan a decir que guerra justa, no hay ninguna guerra justa. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense que las guerras vinieron por el pecado del hombre, por la injusticia, por la crueldad. Pero dice la palabra del Señor, la otra cosa por la que tenemos que orar, por las autoridades. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo tengo que orar por las autoridades porque Dios quiere. Simplemente por eso tengo que orar, pero dice que tengo que orar con acción de gracias, que dar gracias antes de tiempo, antes de ver la respuesta. O sea que yo tengo que orar con fe. Cuando yo oro con fe, me dice que va a haber cambios. Mi hermano, vos no sos tan sabio que podés decir, el mundo va a pasar así, 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 así. No, vos no sabés lo que puede pasar mañana, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer hoy. Y hoy es orar por las autoridades, orar por el presidente que está acá en los Estados Unidos, orar por el presidente que está en Argentina y por cualquier otro lugar. ¿Me van siguiendo? Acuérdense en que estaba Nerón en aquel tiempo, que fue el que va a iniciar las persecuciones contra los cristianos.
Ahora dice la palabra: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora note una cosa antes que me olvide. Decía, cuando Adán cae en pecado, le es usurpada la autoridad, él pierde la autoridad. Acuérdense que Adán pierde la autoridad porque el pecado lo alejó del autor, que es Dios. Y va a perder la autoridad en su hogar. No es que pecó y ya cayó en la autoridad. Ya Adán había empezado a perder la autoridad en la familia, en el matrimonio. ¿Por qué? Porque se ve que ya no tenía la comunión que tenía con Dios. Y allí él no puede influenciar en la conducta de Eva. ¿Se acuerdan? Y Eva se va a cortar sola y va a hablar con la serpiente y va a ser engañada. Cuando Adán era el que tenía que guardar el huerto para que no entrara el maligno. ¿Me van siguiendo? Y decía, vienen los discípulos cuando escucharon que Jesús oraba. Mi hermano, hay una cosa, una materia pendiente en la iglesia y es la oración. Convocá a la gente a orar y va a ver qué poca gente que va. Ahora convocá para un recital o que viene un profeta o Alicia me hace señas con la mano para comida. Ya, bueno, pero eso no hace falta ser creyente para... ¿no es cierto? Pero, mis hermanos, convocá a la gente para un estudio bíblico. No vienen, ¿saben por qué? Porque no creemos la palabra de Dios. Porque si nosotros creyéramos que Dios contesta la oración, y mi hermano, habría más gente orando. Y no seríamos solamente cuando nos buscamos la oración, cuando estamos con el agua en el cuello. La palabra del Señor te manda: buscad a Jehová antes que vengan los días malos. Antes que digas que en ellos no tienes contentamiento. Busquemos a Jehová. Yo siempre le digo a mi señora y a mis hijos, yo tengo que doblar mis rodillas porque mis rodillas están bien. Tengo que aprovechar esa bendición de tener rodillas saludables, gracias a Dios. Y qué mejor que emplear las rodillas para postrarme delante de Dios. Y yo tengo que presentar mi cuerpo porque lo tengo sano, Él me ha renovado. Y qué mejor ofrenda que decirle: Señor, acá está este cuerpo. Señor, como me mandas que te lo presente, como morada de tu Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, cuando los discípulos escucharon cómo oraba el Señor, se sintieron atraídos. Mi hermano, que oremos para que cada uno de nosotros empiece a orar de una manera que pueda influir en los otros para darles ganas de orar. Que nuestras oraciones sean contagiosas, que nuestras oraciones no sean largas y aburridas, que el otro está esperando para ver cuándo decimos amén, sino que nuestras oraciones sean motivadoras. Pero eso es solamente cuando el Espíritu Santo empieza y toma control de nuestras vidas. Yo no tengo que orar para demostrar a los otros cuánto sé de la Biblia. Yo no tengo que orar para contarle a Dios cómo está el mundo. Yo tengo que abrir mi boca dejando que el Espíritu Santo empiece a poner palabras. Gloria al nombre del Señor, porque Él es el maestro de la oración. Bendito sea el Señor. Y allí los discípulos se sintieron atraídos y entonces le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Qué lástima, qué lindo que Jesús no les enseñó como Juan el Bautista. Jesús les enseñó a la manera de Jesús. No le dijo, nota esto, Jesús no le dijo: miren, oren como Juan, a ver cómo ora Juan. No dice en ningún lado cómo oraba Juan. Pero sí, por lo menos en 3 veces tenemos en la Biblia cómo oraba Jesús. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Allí, Juan 17, la oración por los discípulos. Tremenda oración, ¿no es cierto? La oración relámpago, como en Juan 11:28, cuando él levantando los ojos: Padre, Señor del cielo y la tierra, te alabo porque siempre has escondido estas cosas de sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Aleluya. Y ahí dice: todo el que está ahí trabajado y cargado, venid a mí que yo los haré descansar. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí el Señor, cuando le piden que les enseñe a orar, dice: ustedes cuando oren digan así:
Padre nuestro. Qué seguridad de saber que Dios es nuestro Padre. Ahora no dice Padre mío, Padre nuestro. Él es el papá de todos, de muchos hermanos. Gloria al nombre. Tiene muchos hijos que son mis hermanos. Aleluya, gloria. Dice que el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nuestro amor tiene que ser sin límites para con Dios y para con nuestros semejantes. Incondicional. Yo no amo a los otros por quienes son. Yo los amo por quien soy yo. ¿Me va siguiendo? Dios no ama por quienes somos nosotros. Dios nos ama por quien es Él. Porque si nos tuviera que amar por quienes somos nosotros, no había razón alguna para que nos amara. Pero de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios. El amor de Dios. Por eso, mis hermanos, dice, ante todo quiero que hagan rogativa por todos los hombres. Me va siguiendo, Dios ama a todos por igual. Porque Él no sabe otra cosa sino amar. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es que esté condonando el pecado. No, no, no. Él ama, Él ama. Y quieren que oremos. Y cuando les enseña a Jesús a orar, dice usted cuando ore, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. Presten atención. Santificado sea tu nombre. La primera razón por la que tenemos que orar es para que el nombre del Señor sea santificado. Mucha gente toma el nombre de Dios en vano, y aún creyente. Y ni hablar de aquellos que insultan a Dios y todo lo demás. Hasta chistes se hacen con el nombre de Dios, ¿no es cierto? Santificado sea tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque nosotros que nos llamamos cristianos hemos recibido el nombre, que es sobre todo nombre en nuestra vida, y cada vez que no andamos conforme a su voluntad, estamos deshonrando su nombre. Por eso nuestra oración primordial, primera, tiene que ser santificado sea tu nombre. Nota que no les dice, ustedes cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados. No, no dice eso. ¿Sabes por qué? Porque no es que Dios no sepa que vos sos un pecador. No es que Dios no sepa la metida de pata que te mandaste. Ya te tendrías que haber arrepentido, ¿no es cierto? Él no te manda que confieses los pecados. ¿Sabes por qué? Porque ya todos los pecados los cargó su Hijo en la cruz. Ahora vos tenés que confesar tu fe en Él y vivir por la fe en cada momento cuando venga la tentación. Viví por la fe en el Hijo de Dios y dejate de pavada de andar cayendo en pecado. ¿Me va siguiendo? Que esto es temporal, todo lo que se ve. Mi hermano, para ser tentados tenemos que verlo, ¿no es cierto? Pero todo lo que ve un día va a desaparecer. La vida es más efímera de lo que nosotros creemos. Y si no, fíjate, ya estamos a 3 de abril. Pero Padre, el Señor les dijo, venga tu reino, venga tu gobierno. ¿Cómo? ¿No es el gobierno en la Casa Blanca, en la Casa Rosada, Palacio de Nariño, la Casa de la Moneda? No, no. Venga tu reino. Ahora, el reino de Dios, el gobierno de Dios, no viene para establecerse en una nación, por ahora. El reino de Dios, ahora, aquí ahora, viene para establecerse en los corazones de cada persona que reconoce que Jesucristo es el Señor y le confiesa con su boca que Él es quien manda en su vida. Allí es establecido el reino de Dios. Ahora, mi hermano, las leyes humanas no cambian el corazón, no enderezan el corazón del ser humano. Solamente la vida de Cristo es la que transforma las personas. Por eso que tenemos que orar, venga tu reino. Otra cosa, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero señores, Dios no es soberano y puede hacer lo que se le antoje. Y a veces es una falta de respeto decir Dios puede hacer lo que se le antoje. Dios no es hombre para hacer lo que se le antoja. Todo lo que hace Él es con sabiduría y con provecho para beneficio, no por antojo. No digas nunca Dios puede hacer lo que se le antoje.
Eso es falta de respeto, falta de reverencia. Todo lo que hace Dios es para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mi hermano, decíamos, Dios no puede hacer todo. ¿Acaso me necesita a mí? Mira, yo no voy a andar discutiendo teología, pero una sola cosa sé. Él dice que oremos, que cada vez que oremos digamos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, aquí también en la tierra. Ahora, ¿cómo vas a saber cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo si no lees la Biblia nunca? Tenés que aprender a leer la Biblia para ver lo que sucede en el cielo, para traerlo acá a la tierra. Eso es orar. ¿Me va siguiendo? Y no me vengas con la que no, que la cosa se van a poner color de hormiga y todo. Dejá que se ponga color de hormiga todo. Vos encargate de obedecer a Dios. Y Dios te manda a orar por las autoridades, para que vivamos quietas, reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿No será que no hemos estado orando fervientemente? Y mi hermano, venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Es la voluntad de Dios sanar? Sí. ¿Por qué no hay más sanos? Personas más sanadas. ¿No será que oramos poco? No me contestés. Pensá, ¿cuánto tiempo dedicaste a la oración hoy? Pero a la oración seria. No a la oración de dar gracias por los alimentos, no es cuando te conectaste a la oración, sino la oración en serio, privado, personal. Jesús dice que muy de mañana salía, iba a lugares desiertos y allí oraba. Y muchas veces pasó noches enteras orando, y no es que al otro día el muchacho le golpeaban la puerta, no molesten al maestro, está durmiendo. No, al otro día seguía predicando. Una vigilia es privarse del sueño, pero para el otro día seguir cumpliendo las tareas. No, porque si no vale la pena, ¿no es cierto? Cambiaste la noche por el día, nada más. ¿Me va siguiendo? Hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos quietas, reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo dice Dios. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Orar más fervientemente. Orar confiando en el Señor. Con rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y dice la palabra del Señor también. Ahora, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No te tragues aquello de que vamos a elegir a fulano porque es cristiano. Tengamos cuidado, mi hermano, los políticos te van a decir lo que vos querés escuchar, porque lo que ellos quieren es lo que vos tenés, el voto. ¿Me va siguiendo? Es así de simple. El político siempre te va a decir lo que vos querés oír. Nosotros tenemos que ser de aquellos que quieren oír lo que Dios nos tiene que decir, no lo que un político me quiere decir. Y dice la palabra, ¿por qué? Porque quiere que todos los hombres sean salvos, y que todos los hombres sean salvos. Entonces, mis hermanos, no sigamos creyendo aquello de que, fulano es cristiano. Fíjate cómo vive. Fíjate cómo habla, cómo trata a sus semejantes. Porque muchas veces entrar en la política parece que destrozar a medio mundo, pero eso no es política, eso es matonaje, eso es gangsterismo. ¿Me van siguiendo? Porque la política es la acción para el bien común. ¿Y de qué bien común me hablas cuando estás dividiendo un país? Estás sembrando odio, rencor, llenando de terror, de miedo a la gente. No, ¿de qué cristianismo me hablas? ¿No es cierto? Y dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ahora noten otra cosa. Porque dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí esa palabra verdad no está con mayúscula, por tanto puedo entender que la verdad es la realidad, lo que es cierto. Y se ve que los que llegan a la eminencia no tienen mucho conocimiento de la verdad. Lo dice la Biblia. ¿Puedo confiar en los políticos? No. El único digno de confianza es el Señor Jesucristo.
Y dejemos de andar, fulano, No. Jesucristo. Ni siquiera hagamos con Jesucristo lo que hicieron en el Domingo de Ramos, ¿se acuerdan? Sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a la semana, crucifíquenlo. No queremos que este reine sobre nosotros. Tengamos cuidado, no seamos de doble discurso. Y dice la palabra del Señor, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, Jesucristo hombre, ¿para qué vino Dios? ¿Podía haber salvado al hombre Dios sin necesidad de hacerse hombre? Sí, podía. Pero Él tenía que hacerse hombre, en primer lugar, para que nosotros pudiéramos verlo, porque a Dios nadie le ha visto jamás. A un espíritu uno no lo puede ver. Él se hizo un hombre de carne y hueso como nosotros, para que pudiéramos verlo. ¿Me va siguiendo? Para que pudiéramos saber que Dios había venido al mundo. Se hizo hombre para poder morir en la cruz por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual Dios se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres, note esto, arranca el pasaje diciendo, exhorto ante todo. Ahora este párrafo lo va a cerrar diciendo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, no solamente en la iglesia. Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Te lo pongo de esta manera. No hay cosa que enardezca más el corazón, y sobre todo de un latino, que la política. Los latinos se nos inflaman los nervios, ¿no es cierto? Cuando empezamos a hablar y nos peleamos y qué sé yo y que esto que el otro. Si vamos a orar oraciones efectivas, mis hermanos, como iglesia, tenemos que dejar todo partidismo, renunciar a todo partidismo. Acuérdense que la iglesia primitiva cometió uno de los errores, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa. Y ahora venimos con la camiseta azul o la roja, ¿no es cierto? Lo mismo, mismos errores. Y así Dios no puede contestar. Mire cómo para dónde va la nación. Y la palabra de Dios sigue hablando para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿No será que tenemos que rever nuestra manera de orar? Sacarnos la camiseta del partidismo, mi hermano. Acuérdense, ya para ir terminando por esta noche, cuando Jesús vino Satanás y le dijo, mirá, todos los reinos de este mundo te los voy a entregar a ti porque a mí me han sido entregados y te los voy a dar si postrado me adorares. ¿Me va siguiendo? Y hay gente que dice, no, que tenemos que meternos en política porque tenemos que ganar las instituciones todas porque este país es de Cristo. ¿Hay naciones cristianas? Note que dice la Biblia que Dios quita y pone reyes. El primer rey que nombra la Biblia fue Saúl, ¿se acuerdan? Ahora, ¿quién lo puso a Saúl? Dios. Ahora, porque el hombre pidió que tener un rey como tenían las otras naciones. No reconocieron el pecado. Ellos estaban en derrota porque habían pecado contra Dios y entonces dijeron, el problema que tenemos, no te queremos un rey como tienen las otras naciones.
Pero fíjense la barbaridad que hicieron. ¿Quién era el rey de ellos? Dios. No, que no queremos a Dios, queremos un rey como tienen las naciones. Mi hermano, la política te puede llevar a la idolatría. Nosotros no estamos para adorar ídolos. ¿Me va siguiendo? Queremos un rey como tienen las naciones. Y entonces Dios le dijo, miren, hacerle acordar una cosa, que el rey le va a salir muy caro. Le van a aumentar los taxes, los impuestos, todo esto. Y ustedes saben que para tener un Estado se necesita mucha plata. El problema es que el hombre quiso tener otro rey que no fuera Dios. Y así llegamos a nuestros tiempos con la democracia. Democracia es un invento que vino de Grecia, ¿no es cierto? Pero que, mal o bien, están las instituciones y está lo que se llama el balance del poder. ¿No es cierto? Los tres poderes, que no es el rey acá en Estados Unidos, el presidente no es un rey que manda a gusto y piacere, como dice el italiano. Hay una Corte Suprema que es la que interpreta que las leyes que formula el Congreso, que elabora el Congreso, se ajustan a la Constitución y después ahí va al presidente para que la firme, que el presidente es el poder ejecutivo. Pero hay tres poderes, esto no es una monarquía. Por eso yo prefiero la democracia, mi hermano, porque es el respeto por las instituciones. Cuando dejamos de respetar las instituciones y lamentablemente los dictadores empiezan que no, que el Congreso no me deja obrar, que esto no, que para acabar la corrupción tenemos que cerrar el Congreso. Entonces tengamos cuidado porque de eso a una dictadura hay un paso muy corto. Mis hermanos, para terminar ya por hoy, acuérdense, ante todo, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres y en especial por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero tenemos que orar de una manera levantando manos santas, sin ira ni contienda, sin partidismo, porque acuérdense, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios me los bendiga. Amén.